Maranata familia, y bienvenidos a nuestra última presentación de este seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Gloria a Dios porque hemos tenido un tiempo juntos de estudio de la palabra, 32 temas que espero que hayan sido de bendición y edificación. Pero este último tema es un tema muy especial y se titula Las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis. Vamos a hacer una palabra de oración antes de comenzar. Padre Santo, te damos gracias por la bendición, por la dirección, por el cuidado, por la protección que has tenido con nosotros durante estos 32 temas. Y ahora, Padre, que vamos a concluir, vamos a ver el glorioso fin y el plan y el destino que tienes para nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos lleve y nos conduzca para que podamos aferrarnos cada día más y más a ti. Gracias por la bendición, gracias por tu Espíritu, por tus ángeles que nos acompañan y gracias porque todo es posible en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. Vamos a dar un pequeño repaso sobre los eventos finales según la profecía bíblica, un bosquejo bien sencillo para ir introduciendo entonces este último tema, quizás para que usted tenga una idea. Por ejemplo, en los eventos finales según la profecía, número 1, vimos las señales de los tiempos, ¿verdad? Mateo capítulo 24, donde Jesucristo habla sobre las condiciones que se van a dar, las señales en cuanto a las guerras, rumores de guerras, enfermedades, terremotos, pestilencias. Luego vemos que en el panorama de la profecía bíblica vemos que se levanta el movimiento ecuménico, número 2, ¿verdad? El ecumenismo es, para mi entender, es clave para asegurar, para ver los marcadores proféticos que hay que nos ayudarán a saber cuán cerca están los demás eventos. El movimiento ecuménico, ese movimiento que está uniendo todas las iglesias cristianas, cuando eso se consolide, esa es una gran señal para nosotros saber que luego el próximo paso va a ser la imagen y la marca de la bestia, porque recuerden que a medida que el ecumenismo en las iglesias cristianas se unan junto con el Vaticano, entonces van a querer utilizar el poder civil, el poder político para promover sus intereses, sus deseos y van a implementar entonces leyes cristianas que creen que es lo que va a mejorar las condiciones sociales y el declive y todo lo que moralmente, cómo las cosas han ido decayendo. Luego de la imagen, en la marca de la bestia van unidos, vimos que había un pequeño tiempo de angustia, ¿verdad? Pequeño tiempo de angustia comienza cuando se levanta la marca de la bestia, es la presión y a la misma vez entonces la lluvia tardía, ¿verdad? La lluvia tardía caerá a medida que el pueblo se vaya consagrando, a medida que se vaya levantando la presión, entonces de manera corporativa la iglesia recibirá la lluvia tardía. Luego también vemos el zarandeo, ¿verdad? El zarandeo y el fuerte clamor, la iglesia será sacudida, la iglesia será meneada, como habíamos leído hace unas presentaciones atrás, y el fuerte clamor se dará, ¿verdad? La iglesia será purificada, limpiada y a la misma vez con la lluvia tardía, ese fuerte clamor fuerte frente a la persecución. Luego vimos que entonces viene el decreto de muerte, ¿verdad? Recuerden que las leyes dominicales tienen dos partes. Primera parte es el decreto de guardar el domingo, ¿verdad? Pero luego entonces vendrá un decreto para no guardar el sábado y ese decreto de muerte que se va a dar al final, cuando una vez concluya, cuando termina el sellamiento final, entonces el pueblo de Dios estará completamente sellado y el pueblo del enemigo estará completamente marcado. Y a medida que entonces, cuando se dé ese decreto de muerte, ese decreto final, todo el mundo tomará su decisión, el sellamiento final, y entonces ahí viene el cierre de la gracia. Y con el cierre de la gracia habíamos estudiado que entonces comienzan a caer las 7 plagas postreras, ¿verdad? Y en el proceso de las 7 plagas postreras vimos que está la guerra del Armagedón. La guerra del Armagedón vendrá y dentro vimos entonces que el pequeño tiempo de angustia que se convertirá entonces en la gran tribulación. Todo esto va a estar ocurriendo durante las 7 plagas postreras. Y luego vimos que concluye las 7 plagas postreras, concluye con la venida de Jesucristo, habíamos estudiado, y Cristo en su segunda venida vendrá con gloria y poder, y vimos que a terminar con esa guerra que el enemigo está tratando de llevar a cabo sobre el pueblo de Dios, y ahí mismo también entonces serán levantados los muertos en Cristo, ¿verdad? Los que están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos,
y luego los que están vivos resucitarán y nos encontraremos con el Señor para siempre. Y ahí entonces con el milenio, la segunda venida comienzo, se marca lo que conocemos como el milenio de Apocalipsis. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Y después del milenio, los 1000 años, entonces comienza lo que conocemos como el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que vamos primero a empezar con ese evento de la segunda venida que lo habíamos tocado al principio del seminario. Vamos a dar un pequeño repaso. Si recuerdan, Cristo vendrá con los billones y billones y billones de ángeles, ¿verdad? En toda su gloria, en todo su apogeo, en el evento más espectacular, más increíble que jamás se ha visto en el universo. En la historia del universo vendrá Cristo con todos los ángeles. Ahora la pregunta es, ¿cuántos grupos hay cuando Cristo venga a la tierra? ¿Cuántos grupos hay? Bueno, normalmente la gente, cuando hago esta pregunta, me dicen que son 2 grupos. Y sí hay 2 vivos sobre la tierra, pero verdaderamente hay 4 grupos. ¿Cuáles son los 4 grupos? Pues, primer grupo son los que están vivos, que están sellados, ¿verdad? Los que están en el Señor. El segundo grupo son los que están marcados, los que tienen la marca de la bestia. Esos 2 grupos están vivos, pero muertos también hay 2 grupos. Muertos están, un grupo es los que murieron en Cristo, los que murieron en el Señor, y el cuarto grupo es el grupo que muere sin el Señor, los que mueren sin Dios, los que mueren que no están en la fe. Así que, ¿por qué le marco estos 4 grupos? Porque vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con cada grupo cuando Cristo venga en su segunda venida y lo que marcaría el comienzo del milenio. Vamos a empezar con los vivos perdidos, en otras palabras, los que tienen la marca de la bestia. ¿Qué va a pasar con ellos cuando Cristo venga? Esto lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Versículo número 16. Dice el 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Aquí nos habla entonces de la venida de Cristo y dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostener? ¿Quién podrá estar vivo? ¿Quién podrá sobrevivir a los eventos que las plagas están cayendo, que Cristo venga en toda su gloria y esplendor con todos los ángeles? Y la contestación a esa pregunta de quiénes son los que van a poder sostenerse son los 144,000. La contestación está en el capítulo 7, los que tienen el sello de Dios. Ellos son los que van a poder resistir y van a vivir. Pero ¿qué va a pasar entonces con los que no tienen el sello de Dios, los que no están protegidos, los que no van a poder soportar y aguantar? Pues nos dice Jeremías capítulo 25, versículo 33, y yacerán los muertos del Señor en aquel día desde un extremo en la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, sino como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aquí vemos, familia, entonces, que los que están vivos van a morir. Los que han visto, como habíamos hablado, las plagas van a ir diezmando a la población, pero ya entonces cuando Cristo aparezca, como dice Apocalipsis capítulo 16, ya esa última gente que sobrevive, que tiene la marca, ya serán completamente destruidos, morirán cuando Cristo venga. Ahora, ¿qué pasará con los justos? Los justos vivos y los justos muertos, ¿verdad? Vayan conmigo, por favor, al libro de Juan. Estamos hablando ahora de los vivos que están sellados y de los vivos muertos. Vamos a hablar de esos 2 grupos. Noten lo que dice Juan capítulo 5, lo dice en el versículo número 28. No se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿verdad? Los que murieron en el Señor, oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección ¿de qué? Resurrección de vida, más los que hicieron malo a resurrección de condenación. Noten que hay 2 resurrecciones y estamos hablando primero de la resurrección de los que murieron en el Señor. Ellos, ¿qué va a pasar? Los que murieron en el Señor, dice aquí que van a resucitar. Noten las 2 resurrecciones y vamos a ver que las 2 resurrecciones están separadas por el periodo de tiempo conocido como el milenio. Los vivos en Cristo están sellados, están protegidos de las plagas y de la venida de Cristo, y luego entonces dice que los que murieron en el Señor, ¿qué va a pasar? Van a resucitar, ¿verdad? Lo habíamos también leído varias veces, pero vamos a leerlo también nuevamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Noten lo que dice el versículo número
16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Noten, familia, que nos dice claramente que los que estemos vivos, cuando vengan los sellados, veremos a los muertos resucitar. Imagínense qué experiencia más increíble va a ser esa para los sellados, que van a ver las plagas caer, van a ver todo el apogeo del odio satánico, van a ver Cristo llegar en gloria y en poder, van a ver todos estos acontecimientos y después a ver a los muertos resucitar. Esa es la primera resurrección, la resurrección de los muertos en el Señor, lo veremos. Y si notan lo que entonces dice Tesalonicenses, Pablo dice que luego seremos arrebatados, ¿verdad? Raptados, no es un rapto invisible, es un rapto glorioso. Y dice claramente que seremos arrebatados, ¿para qué? Juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. ¿Por qué razón es que Cristo nos vienen a recoger los ángeles y llevarnos a donde Cristo en las nubes? Dice, sencillo, porque recuerden que habíamos dicho que las 7 plagas han caído y esta tierra no puede sostener la vida humana. Esta tierra, todo ha sido destruido, los 6 días de la creación de Génesis fueron acabados y vemos entonces que no hay manera de sobrevivir en este mundo, en esta tierra. La tierra quedará desolada y vacía nuevamente y por eso nos encontraremos con el Señor Jesucristo. ¿En dónde? En las nubes para irnos. ¿Para dónde? Pues familia, ahí viene la promesa de llevarnos a la patria celestial. Pero primero, ¿qué es lo que ocurrirá entonces durante las 7 plagas? Si recuerdan, decía, vamos a leer en Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 27. Dice, miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira, porque así dijo el Señor, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Noten y recuerden que habíamos estudiado que Dios no va a destruir la tierra, Dios lo que destruye es la superficie de la tierra. ¿Por qué razón? Porque Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, vemos que las plagas van a deshacer, la tierra quedará como en un estado vacío y abismal. Si recuerden, habíamos leído en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desolada, desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es importante. Los muertos en el Señor resucitan. Los que están vivos en el Señor, los sellados, también transformados, juntos somos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Los que están sobre la tierra, los que tienen la marca de la bestia, mueren. Pero ¿qué ocurre? La tierra, cuando terminen de caer las plagas y termina la destrucción, dice Génesis capítulo 1 que la tierra era un abismo antes de crear, lo que significa que si las plagas van a deshacer los 6 días de la creación, la tierra regresa a su estado abismal, desolado y vacío. Entonces la explicación es que la tierra es un abismo. Todo esto es sumamente importante. Ahora la pregunta es, ya sabemos que los muertos en el Señor resucitan y son llevados. Ya sabemos que los vivos sellados son también llevados, protegidos. Los muertos, los vivos que tenían la marca de la bestia mueren y el otro grupo eran los que están muertos, pero murieron sin el Señor. ¿Qué pasa con ellos? Nada sucede con ellos, ¿verdad? Básicamente hay una resurrección especial en donde aquellos que participaron de la muerte, de la crucifixión y la tortura de Cristo, ellos, ¿verdad?, tendrán una resurrección especial donde Cristo le había dicho en Mateo capítulo 26 que lo iban a ver venir en gloria, pero ellos vuelven a morir, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los que murieron, aparte de ese grupo que participó de la pasión de Cristo, la gran mayoría quedan muertos, quedan enterrados, no se levantan. Ahora, hay otro grupo que está sobre la tierra, aparte de esos 4 grupos que mencionamos, y ese grupo es Satanás y sus ángeles. Y la pregunta es, ¿qué pasará, qué ocurrirá con Satanás y sus ángeles cuando Cristo venga en su segunda venida después que las plagas hayan caído? Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 20, vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 1. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 1 dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del
abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Noten que vuelve a mencionar el concepto del abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a analizar estos versículos un momentito. Aquí dice que el diablo será amarrado, encadenado y será echado en el abismo. Muchas personas creen, sinceramente, que en el centro de la tierra es este concepto del abismo y el diablo será echado allá, lo que algunas personas llaman quizás el infierno, que habíamos hablado sobre ese concepto, estudiado ese concepto. Pero verdaderamente, como ya hemos hablado y vimos en Génesis capítulo 1, cuando habla del abismo, ¿de qué está hablando? Pues familia, el abismo es la tierra después de la caída de las 7 plagas. El abismo es la tierra en su condición desolada, vacía, desadornada nuevamente, como estaba en Génesis capítulo 1, versículo 2. Antes de haber creado la tierra se considera un abismo. Pues nuevamente al caer las plagas y deshacer los 7 días de la creación, entonces la tierra vuelve a su estado, su condición abismal, vacío. Y noten que dice que el diablo será una gran cadena y será atado, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta. ¿Será que usted puede amarrar o encadenar un espíritu? No, es imposible, ¿verdad que no? Esto nuevamente estamos viendo, familia, cómo nos está hablando en un lenguaje figurado. ¿Qué es lo que significa que el diablo fue amarrado o atado? Significa que este mundo, esta tierra que está otra vez en una condición abismal, vacío, que se convierte en una cárcel para el diablo. El diablo entonces queda aquí encarcelado por este periodo de 1000 años. Esta es la cárcel de él y está atado también, está amarrado en el sentido de que como no van a haber seres humanos sobre la tierra, porque los salvados se han ido con el Señor en las nubes y los que murieron, los que tenían la marca de la bestia y los que estaban perdidos están muertos. O sea, que el diablo también en el contexto de no tener a quien engañar, porque ese es, ¿verdad?, uno de sus métodos, ese es uno de sus propósitos, es engañar, es mentir. Entonces el diablo no tiene cómo llevar a cabo los deseos de su corazón. El diablo queda amarrado, encadenado a causa de las circunstancias, no puede engañar ni acusar al adversario. Entonces, el diablo está acuartelado, encarcelado en este mundo, en este abismo, ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Pero noten que dice en el versículo 3, que después de haber sido arrojado al abismo, encerrado, dice, para no engañar a las naciones más. ¿Por qué no puede engañar a las naciones? Porque todos están muertos, los que se perdieron. Y luego dice que o sea, que él está encadenado hasta que se cumplan los 1000 años. Y después de eso debe ser atado por un poco de tiempo. En otras palabras, este periodo de 1000 años, algo va a ocurrir al final de los 1000 años que el diablo va a volver a engañar. ¿Qué será lo que va a pasar? Vamos a ver que va a ocurrir la segunda resurrección cuando los que murieron sin el Señor van a resucitar y entonces Él va a volver a engañarlos. Ahora, ¿qué pasará? ¿A dónde iremos nosotros los justos, verdad? Los sellados y los que murieron en el Señor que resucitan. Dice Pablo que seremos llevados a encontrarnos con Cristo en las nubes. Los ángeles vendrán, como dice Mateo capítulo 24 del versículo 30. Los ángeles vendrán a recogernos y a llevarnos con Cristo en las nubes. Y ahí estaremos siempre con Él. Cristo no toca la tierra en su segunda venida, familia, sino que seremos entonces, ¿a dónde iremos? Aquí entonces vemos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo entonces en Juan capítulo 14 nos da la promesa y dice: no se preocupen, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pregunta, ¿cuáles son las moradas que están en la casa del Padre? Pues lamentablemente son las moradas que fueron desoladas, fueron vacías por la rebelión de Lucifer y sus ángeles. Y Cristo dice: esas moradas que están allá, yo voy a ir a prepararla para ustedes, ¿verdad? Yo voy a ir a prepararla, ¿para qué? Para que estemos juntos en la casa de mi Padre. Le voy a preparar mansiones. Y Cristo dice: voy pues a prepararle ese lugar y voy a hacer ¿qué? Voy a regresar otra vez, ¿a qué? A buscarlos y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Cristo nos promete: yo me voy a ir, le dijo a los discípulos, ¿verdad?
Y recuerden lo que dijo, no se preocupe que cuando mueran nos vamos a encontrar allá arriba. No, sino que el muerto está durmiendo, pero Cristo prometió que yo voy a regresar y cuando regrese me los voy a tomar para llevarlos a ese lugar que le preparé. Este es, familia, el comienzo del milenio. ¿Y cuál será? La pregunta es, ¿cuál será el primer recibimiento? ¿O cómo será el recibimiento cuando lleguemos al cielo? Usted se imagina ese espectáculo de Cristo ahora ascendiendo nuevamente al cielo con los billones y billones y billones y billones y billones y billones de ángeles, y junto con los billones de ángeles están todos los salvados y los redimidos de la historia humana, todos encaminándonos hacia el cielo, todos siendo llevados por los ángeles al reino, a la patria celestial. Y la pregunta es, ¿cómo será el recibimiento? ¿Qué es lo que habrá? ¿Qué será lo primero que va a ocurrir cuando lleguemos al cielo? Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Familia, noten que nosotros cuando lleguemos no vamos a ir a las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero ya comenzaron, como habíamos estudiado, en el 1844. Esas bodas se están llevando a cabo ahora, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que cuando Cristo venga no vamos a ir a las bodas, no vamos a ir a determinar a ver quiénes son los que están, los que son partícipes de la esposa del Cordero, sino que nos van a llevar a celebrar la fiesta de las cenas de las bodas. Vamos a ir a la fiesta, y yo sé que hay mucha gente cachetera, como dicen en Puerto Rico, gente que le gusta lo gratis, ¿verdad? Que a veces cuando los invitan a las bodas solamente van a comer y quizás a cualquier otro tipo de actividad y se van. Pues familia, aquí esto no es así, este asunto. Cristo nos va a llevar y vamos a ir a la celebración de las bodas. Vamos a disfrutar y deleitarnos que somos el pueblo de Dios, que somos su grupo de hombres y mujeres fieles en esta tierra, que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Y vamos a llegar a celebrar las cenas de las bodas. Ahora, ¿cómo van a ser esas cenas? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Noten lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 35 al 37. Estén ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, ¿qué cosa? Le abran enseguida. Así que cuando regresemos, el Señor regresa de las bodas, nos recoge, nos lleva a llevarnos a la cena, a la fiesta, a la celebración, y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a comer? Es una cena, ¿verdad? ¿Qué es lo que comeremos en la cena? ¿Cuál va a ser el banquete? Noten que Jesucristo mencionó este mismo punto en Mateo capítulo 26. Vayan conmigo, por favor, al versículo 26. Mateo capítulo 26. Y noten lo que Cristo dice en el versículo 26. Versículos muy conocidos por nosotros. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí está la clave en el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Gloria sea el nombre de Dios. Familia, cuando nosotros tomamos parte de la Santa Cena, lo que se llama la comunión, ¿verdad? La Santa Comunión, la Santa Cena, nosotros mayormente nos enfocamos en el pasado. Mayormente cuando participamos de la Santa Cena estamos mirando hacia atrás y estamos recordando el vino representa la sangre de Cristo, el pan representa la carne de Cristo, que Cristo, Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Y tomó nuestra naturaleza caída y derramó su sangre encima de eso por nosotros. Y muy bien, está muy acertado y es parte importante de reconocer el sacrificio de Cristo, y nosotros podemos mirar hacia atrás, pero también nos está diciendo Cristo en Mateo capítulo 26, en versículo número 29, que cuando tomemos o participemos de la Santa Cena debemos estar también mirando hacia el frente. ¿Mirando hacia qué? Hacia ese glorioso día, cuando entremos al reino de los cielos, cuando pasemos a la cena de las bodas del Cordero y nos sentemos a disfrutar y deleitarnos. ¿De qué? De que vamos a celebrar la Santa Cena como la victoria de Cristo por nosotros, como Él fue el que nos llevó al reino de los cielos, y nos vamos a deleitar y disfrutar en ese gran banquete empezando. Así que cuando usted celebre nuevamente
Cuando usted participe de la Santa Cena, sí, mira hacia atrás, mira al Señor en la cruz del Calvario, mira al Señor por lo que pasó para darnos una segunda oportunidad para redimir a su pueblo, pero también mira hacia el frente, hacia lo gozoso, hacia la victoria, que gracias a ese sacrificio también entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que seremos reyes y sacerdotes en el reino de los cielos y nos iremos para estar con Él para siempre. Es una celebración, pero ahí no termina. Porque noten lo que dice Lucas capítulo 12, el final del versículo 35 al 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle que velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué? Exactamente como usted y yo acabamos de leer. Dice aquí que Jesucristo, cuando entremos a la cena de las bodas del Cordero, nosotros nos sentaremos y dice que Él vendrá a servirnos. Esto como que no cuadra mucho, porque si acaso deberíamos ser nosotros que sirvamos al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero aquí dice que Él nos va a servir. Nuevamente Cristo está mostrando, Cristo está manifestando su carácter, su humildad, su amor, donde qué humilde es nuestro Señor, donde nosotros que lleguemos a hacer gracias y a celebrar y a disfrutar, Él dice que es quien nos va a servir. Qué muestra tan grande del carácter de Dios, de su amor, ¿verdad? Esto nuevamente, familia, esto es una cosa fascinante. Cómo el Señor mismo nos muestra que Él es el Señor. Él es grande, Él es poderoso, Él es humilde, Él en todos los sentidos, Él es verdaderamente el que merece toda la honra y toda la gloria. Y por eso nosotros debemos aprender de Él, ser como Él, servir al prójimo. Es nuestro llamado, ¿verdad? Es el propósito que Cristo nos vino a hacer, no solamente a redimirnos, no solamente a darnos la victoria, sino también a mostrarnos, a dar ejemplo de cómo debemos vivir nuestra humildad. Y por eso Él dice, el que se cree más grande, ¿será qué? Será puesto abajo, y el que se cree pequeño será enaltecido. El que se humilla, el que trabaja para el Señor, será grande en el reino de los cielos. Así que, ahora, ya sabemos que llegamos al reino de los cielos, está comenzando el milenio y hemos llegado, y lo primero que vamos a hacer es celebrar la cena de las bodas del Cordero. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará durante el milenio? ¿Qué va a ocurrir después de la cena de las bodas del Cordero? ¿Qué vamos a estar haciendo durante ese periodo de 1000 años que ocurre en el cielo? Bueno, ya sabemos, como habíamos estudiado, sobre el juicio, ¿verdad?, que comenzó en el 1844, cuando Cristo entró al lugar santísimo. Esa fase del juicio en donde está el pueblo siendo vindicado y Dios también por medio de esa vindicación. Y vemos entonces que esa fase del juicio comenzó con el pueblo de Dios, ¿verdad? Con aquellos, con las bodas del Cordero, aquellos que serán parte del pueblo de Dios. Pero si recuerdan, habíamos hablado que en esa primera fase del juicio no se toca el tema de los perdidos, ¿verdad? Solamente comienza con la casa de Dios, esa primera fase que vimos en el santuario. Ahora lo que vamos a ver es la segunda fase. En esta segunda fase, ¿qué ocurre? En esta segunda fase, ahora se va a hacer una segunda parte del juicio. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Ahora vamos a continuar donde nos quedamos en cuanto al milenio, versículo número 4. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, hay un juicio en el milenio. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años, dice aquí, versículo número 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así que, ¿qué nos está diciendo, explicando? Que durante 1000 años nosotros seremos ¿qué? Nosotros seremos jueces. Nosotros estaremos ahora participando del juicio, de esta segunda fase del juicio que se va a dar en el cielo. Nosotros estaremos participando de este juicio. Noten, familia, que el juicio tiene propósito. Uno, de vindicar a Dios ante el universo, ¿verdad? Ya eso ocurrió en la cruz del Calvario. Dos, Dios fue vindicado ante nosotros en el santuario celestial durante ese
durante esos 1000 años, desde el 1844 fue esa primera parte y este milenio ahora compone esa segunda parte también en donde juntos, ¿verdad? Nosotros viendo la vindicación del pueblo de Dios, también entonces Dios será vindicado y luego veremos la última fase donde Dios será vindicado incluso ante los perdidos. Eso va a ser después del milenio. Noten lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 22, dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, ¿verdad? Aquí entonces el juicio se le da a los santos, el juicio entonces somos partícipes de este santo. Noten lo que de ese juicio, noten lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí entonces, familia, lo que nos está diciendo es que seremos partícipes del juicio. Nosotros seremos entonces, veremos la historia, ¿verdad?, de la humanidad. Estaremos sentados y estaremos viendo entonces el juicio de lo que ocurrió, tanto de los que no están como de los que están. Y vamos a ver eso un minuto. Pero antes de eso quiero tocar un punto importante. Hay muchas personas que malinterpretan un versículo relacionado con el asunto del juicio. Y este versículo es Juan capítulo 10, versículo 33, donde Jesús dice, no está escrito en la ley, yo dije, dioses sois. Algunas personas ven ese versículo y creen que nosotros de alguna manera vamos a ser dioses, ¿verdad? Que vamos a ser divinos. Recuerden que la divinidad y la humanidad se unen en Cristo Jesús, pero nosotros no somos seres divinos ni lo seremos, sino somos adoptados a la familia divina, pero la divinidad es Dios. Y algunas personas piensan que nosotros llegaremos a ser Dios, pero lo que no comprenden es que cuando Jesucristo habla de Juan capítulo 10, versículo 33, Él está citando el Salmo que habla sobre eso. Y cuando vas al Salmo, dice Salmo capítulo 82, versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y vosotros sois hijos del Altísimo. Cuando Cristo dice eso, está citando el Salmo 82.6 y el Salmo 82.6 en hebreo cuando dice dioses dice Elohim. Ahora, Elohim, como sabemos, sí Dios utiliza el nombre de Elohim propiamente, especialmente en Génesis capítulo 1, versículo 1, pero Elohim también significa juez. Entonces, cuando dice Cristo que vosotros seréis dioses, lo que está diciendo es que nosotros seremos propiamente jueces, ¿verdad? Participando, porque Dios es el que está sentado en el trono y Él nos incluye dentro del juicio. En ese contexto nosotros sí participaremos del juicio y tendremos de la facultad de ver y de las decisiones que se tomaron en el reino de los cielos a favor del bien y del mal. Ahora, miren cómo esto queda confirmado en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 dice en el versículo número 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Noten, familia, que dice que seremos ¿qué? Nosotros juzgaremos al mundo, incluso a los ángeles. ¿A qué se está refiriendo aquí, familia? Es que nosotros durante el milenio estaremos juzgando no solamente a los salvados, no solamente a los perdidos, sino también a los ángeles que cayeron. ¿En qué contexto se entiende sobre el juicio? De que estaremos nosotros como jueces. Sencillo. La razón de esta segunda fase, de este milenio, familia, es porque habrán sorpresas en el reino de los cielos y habrán 3 sorpresas específicamente. La primera sorpresa que habrá es que usted está ahí, ¿verdad? Verdaderamente vamos a estar sorprendidos y decir, wow, verdaderamente yo llegué al reino de los cielos, verdaderamente yo estoy aquí, es increíble. Pero otra parte, la otra sorpresa que va a haber, es que allí van a haber personas que usted no esperaba. Allí van a haber personas que usted se va a sorprender al ver. Por ejemplo, imagínese, vamos a pensar en Esteban. Imagínate a Esteban caminando en el cielo y de momento ve pasar a Saulo, a Pablo. Pues Esteban podría pensar y ir y decir, mira, que hay un error. Este hombre fue el que me mandó a matar a mí. Este hombre es el perseguidor de la iglesia. ¿Qué es lo que él está haciendo aquí en el reino de los cielos?
Familia, eso podría ser una sorpresa para Esteban, pero durante estos 1000 años, ¿qué se va a hacer? Se le va a mostrar el libro de la vida de Pablo, ¿verdad? Vamos a ver la vida de Pablo. Esteban lo va a ver y va a confirmar que aunque Pablo sí fue un perseguidor, aunque sí fue un sinvergüenza anteriormente, aunque sí hizo lo que hizo, se arrepintió, tuvo un encuentro con el Señor y se va a ver en el libro de la vida de Pablo. Y Esteban entonces va a decir, gloria a Dios, se podría dudar, ¿verdad?, de la justicia de Dios en un caso así. Por eso durante este milenio el carácter de Dios queda vindicado nuevamente ante nosotros. ¿Por qué? Porque podríamos dudar de que fulano de tal o fulana de tal esté en el reino de los cielos cuando por nuestra experiencia humana, pero ahí vemos la justicia de Dios, la transparencia de Dios, donde Él muestra y abre todas las evidencias, todos los libros, para nosotros entender que los que están porque verdaderamente aceptaron al Señor Jesucristo. Y contrario también, otra sorpresa, ¿verdad?, podría ser que muchas personas pensarían que me van a ver a mí, por ejemplo, y van a pensar, ¿y dónde está Carlitos? Carlitos no lo veo aquí, Carlitos que predicaba, él que iba y daba seminarios, él que iba y ministraba, ¿dónde está él? Y ahí nuevamente, ¿verdad?, mucha gente pensaría, parece que Dios no fue justo con Carlos, pero ahí ¿qué van a hacer? Ahí van a abrir mi libro y le van a mostrar que sí, verdaderamente, cuando entregué mi vida al Señor, empecé a trabajar para el Señor, empecé a predicar, empecé a ministrar, empecé a trabajar para el Señor, a dedicarle mi vida. Pero ¿qué ocurrió? En mi libro se va a estar viendo y caminando y se va a mostrar que yo vine y dejé mi consagración diaria, dejé mi relación íntima diaria con el Señor. ¿Y qué pasó? A medida que dejé esa relación diaria, esa consagración, esa intimidad con el Señor, ¿qué sucede? Pues la carne se vuelve a levantar, ¿verdad? A medida que me aparte del Señor, ya el espíritu pierde fuerza y entonces comienza a levantarse en mí nuevamente. La carne empieza a tomar dominio. ¿Y qué ocurre? Me lleno de orgullo, me lleno de todos los deseos de la carne nuevamente, ¿verdad? Y me aparto del Señor hasta que llegue un momento en que ya no hay regreso. Primero Dios, eso no va a pasar porque el diablo me va a tener que matar a mí, porque yo digo que imposible haber visto y vivir en este mundo y todavía anhelar las cosas de este mundo, ¿verdad? Lo que habíamos hablado hace unos temas atrás, es imposible ver las cosas de este mundo y ver cómo es posible. Para mí es una locura aferrarse a los deseos temporeros de este mundo, por unos placeres temporeros, unos placeres de la carne, cuando Dios tiene algo especial, maravilloso, increíble, familia. Y por eso es estas sorpresas que van a ver en el cielo, y por eso durante esta fase del milenio, familia, lo que vamos a estar viendo es nuevamente la justicia, la transparencia de Dios, familia. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y esto será nuevamente el carácter de Dios vindicado ante nosotros que estuvimos aquí en la tierra y no vimos esa primera fase que está ocurriendo cuando Cristo entró al lugar santísimo en el 1844. Ahora, ese periodo de tiempo, el milenio, va a ser viendo, no sé cómo va a ser, no sé si vamos a tener libros, literalmente no creo, quizás vamos a tener un plasma celestial, divino, y vamos a ver la historia del mundo desde el principio, desde la caída de Lucifer y toda la historia hasta el final. Y una vez concluya durante ese milenio, una vez concluya esa fase del juicio, cuando el carácter de Dios queda nuevamente vindicado ahora frente a todos los redimidos, concluye el milenio. ¿Y qué ocurrirá después del milenio? Aquí dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan entonces ve la santa ciudad. Después del milenio, ¿qué ocurre? Ahora la santa ciudad que Cristo preparó, nuestras mansiones, ahora vendrá aquí a la tierra y nosotros estaremos dentro de esa santa ciudad. Nosotros regresaremos. Esta sí es la tercera venida de Cristo, pero esta vez Cristo no viene solamente con los ángeles, sino ahora Cristo viene con nosotros, viene a la tierra. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Y adivinen qué ocurre, adivinen qué pasa cuando después del milenio venga la tierra. Regresemos a Apocalipsis capítulo 20, regresemos a Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué ocurre después del milenio? Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Recuerden que habíamos hablado, que dijimos que cuando Cristo vino en su segunda venida, los que murieron en el Señor fueron resucitados, pero los que murieron sin Él quedaron enterrados. Los que murieron sin la fe quedaron muertos. Pues ahora, ¿qué ocurre? Ahora viene el cumplimiento de lo que leímos en Juan, cuando dice que habrá resurrección de salvación, ¿verdad? Y resurrección de condenación. Aquí está, familia, la resurrección de los que murieron sin el Señor. Ahora resucitan todos
esas personas que murieron sin la fe de Dios, todos ellos resucitan. Y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. ¿De dónde? Suelto de su prisión. Aquí entonces vemos que cuando decía en el versículo 1 y 2, decía que el diablo fue amarrado por 1000 años, ya vimos porque la tierra estaba abismal, no había vida humana, no tenía a quien engañar, y ahora, pero recuerden que decía que después de los 1000 años será soltado por un poco de tiempo. Aquí vemos entonces que será suelto el diablo. ¿Por qué está suelto? Porque acaban de resucitar todos los perdidos de todas las edades, esa gran muchedumbre de perdidos se ha levantado, y ahora Satanás vuelve ¿a qué? Vuelve a engañarlos. Noten lo que dice el versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, del número de los cuales es como la arena del mar. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Noten que el diablo los vuelve a engañar, ¿verdad? Haciendo referencia a Gog y Magog, que son enemigos de Dios. Nuevamente Juan, citando, ¿verdad?, eventos, personajes del pasado, ahora le está dando un cumplimiento espiritual, en el sentido de un señalamiento espiritual. Entonces ahora Gog y Magog representan todos los perdidos que se han levantado. ¿Qué están haciendo? El diablo los vuelve a engañar. Noten que quieren ir otra vez a batalla. Y dice, ahora, ¿qué? Ahora podemos tomar esta ciudad. Es el gran engaño. El diablo dice, mira cuántos somos ahora. Ahora sí que esa ciudad, ellos viendo el esplendor y la gloria de la santa ciudad de Dios, ellos creen que podrán ¿qué? Que podrán tomar la ciudad, y son engañados nuevamente y suben, dice ellos, ¿a qué? A tomar parte de ese engaño para tratar de arrebatar la ciudad de Dios. Pero noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Familia, cuando toda esta multitud que el diablo logra engañar de todos los perdidos trata de tomar la ciudad nuevamente, en ese momento, familia, dice que se ve el trono, ¿verdad? El gran trono blanco. Y entonces, familia, lo que representa es que las ciudades las puertas de la ciudad abren y Cristo sale de la santa ciudad y camina, se ve entre medio de ellos, familia. Y dice que los libros fueron abiertos. Cuando ellos ven a Cristo, se les va a mostrar la razón por la cual no están dentro de la ciudad. Van a ver a Cristo, en sus ojos van a ver. Ellos les va a mostrar su vida y les va a mostrar la razón por la cual no están adentro. Este último intento del diablo de usurpar el reino de los cielos se va a ver fracasado ante Cristo, mostrarle a todos ellos su majestad. Van a ver su justicia, van a ver que Él le dio oportunidad a cada ser humano de ser salvos. Y cara a cara van a ver ¿por qué no están dentro de la ciudad? ¿Por qué? Porque han rechazado la salvación. Van a ver exactamente por qué no pueden participar de la gloriosa esperanza que Dios nos había dado aquí en la tierra. Lo van a ver en carne viva. ¿Por qué? Porque han rechazado la salvación en Cristo Jesús. Y en ese momento, que es la última vindicación del carácter de Dios en el contexto de los perdidos, ellos entonces van a ¿qué? Van a ver sus vidas, y dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿en dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esos son los que estaban muertos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Familia, Dios es vindicado nuevamente ante todos los perdidos. Todos los perdidos doblarán rodilla y van a ver que Dios es justo, que Cristo fue bueno, que Cristo fue fiel con ellos, que le dio una oportunidad y que cada uno rechazó la salvación, y van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Ahora, no es un arrepentimiento genuino, es un remordimiento verdaderamente, ¿verdad? Están ellos así, confiesan que es el Señor, pero verdaderamente sabemos que no es un arrepentimiento, sino que simplemente es que están así por causa de las consecuencias de lo que ellos están viviendo y experimentando en ese momento. Pero aún así reconocen que Cristo fue justo, ¿verdad? Aún así reconocen que Dios fue justo. Y luego, familia, ¿qué ocurre eso?
¿verdad? Dice la segunda parte de Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. La primera parte dice que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahí es donde ocurre esta escena, donde ellos ven sus vidas, donde entonces ven la evidencia de por qué no están adentro. Pero luego dice en el mismo versículo 9, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces en ese momento, familia, cuando ya todos han confesado, cuando todos han reconocido la justicia de Dios, entonces, familia, lamentablemente caerá ¿qué? Fuego del cielo. Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre, Mateo 25, versículos 41 y 46 dice, apartaos de mí, dijo Cristo, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Noten que el lago de fuego no fue preparado para el diablo, para los perdidos, para la humanidad. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué ocurre? Que los seres humanos que han decidido seguir a tradición, seguir al ser humano, poner su esperanza y su fe en un hombre y seguir las cosas de este mundo, seguir los deseos de la carne, lamentablemente han tomado y se han ido del lado del enemigo y tendrán que pagar también, como dice aquí, el fuego, el cielo que cae y la superficie de la tierra, familia, ¿se convierte en qué? Se convierte en un lago de fuego. Si recuerdan en Génesis capítulo 1, la tierra era como que estaba cubierto por agua. Ahora nos está diciendo en Apocalipsis capítulo 21, capítulo 20, que la tierra será cubierta, ¿por qué? Ahora será un lago de fuego, ¿verdad? Y ese lago de fuego, ¿qué va a hacer? Lamentablemente, familia, ese lago de fuego lo que va a hacer es acabar y destruir con todo. Noten lo que dice el Salmo capítulo 92, versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. ¿Quiénes son los que brotan? ¿Verdad? Los que brotan, está hablando de la segunda resurrección. Brotan los impíos para hacer ¿qué? Para ser destruidos eternamente, familia. Algo increíble va a haber la escena. Claro, los que están dentro de la ciudad están protegidos, están cuidados. Veremos, familia, esta escena y ver cómo los perdidos serán destruidos, acabados. ¿Por qué? Porque Dios dice, te daré los deseos de tu corazón. Habíamos estudiado ante unos temas anteriores. Dios te dará los deseos de tu corazón. Y si los deseos de tu corazón están para este mundo, lamentablemente, familia, Dios dice, yo voy a destruir este mundo, yo voy a purificar este mundo, yo voy a acabar con el pecado, la maldad, todo eso. Pero si los deseos de tu corazón están para este mundo y los deseos de la carne y estas cosas del mundo, lamentablemente serás destruido, no porque Dios quiere, sino porque Dios quiere la salvación para todos. Dios ha provisto la salvación para cada ser humano, pero el ser humano ha tomado la decisión de preferir este mundo. Y cuando entonces Dios consuma, destruye, acaba con este mundo, lamentablemente, familia, aquellas personas que han anhelado el mundo serán también destruidos con él, habiendo tenido la oportunidad de estar dentro de la santa ciudad. Noten cómo dice el Salmo capítulo 11, versículos 6 y 7. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será porción de cáliz de ellos, porque el Señor es ¿qué? Porque el Señor es justo. Familia, recuerden, el Señor es misericordioso. Recuerden, el amor de Dios es incondicional, pero la misericordia de Dios no lo es. La misericordia de Dios es incondicional para los que lo aman, lo honran, lo obedecen. La misericordia de Dios está, pero aquellos que han decidido, aquellos que han sido en rebeldía, aquellos que han endurecido su corazón, familia, lamentablemente la justicia de Dios también tiene que darse. Primero viene la misericordia, pero luego de que cierra la gracia, que termina la misericordia de Dios para los perdidos, entonces vendrá la justicia. Y nosotros, familia, veremos la destrucción de los perdidos. Increíblemente, dice el Salmo capítulo 37, versículos 34 y 38. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra nueva y el cielo nuevo. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, nosotros vamos a verlo. Y los transgresores serán todas a una destruidas, la posteridad de los impíos será extinguidas. La promesa es que serán destruidos, acabados, y nosotros lo vamos a ver. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo número 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice también Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Noten, familia, que también dentro de la ciudad
Van a haber cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos, pero arrepentidos, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de los méritos de Cristo Jesús hemos sido restaurados nuevamente a la imagen y semejanza de Dios. Él, gracias a su intercesión, a su sacrificio como cordero, a su intercesión como nuestro sacerdote, entonces esa obra de salvación, perdonados de nuestros pecados, transformados, victoria sobre el pecado, todo el proceso, familia, todo eso, los que están afuera de la ciudad es que simplemente, ¿cuál es la diferencia? Que no llevaron sus pecados al Señor, no pasaron, no pidieron perdón por sus pecados, no pidieron a Dios que hiciera una obra de santificación y lamentablemente, familia, no pueden morar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todavía tienen los pensamientos impuros. Por eso, familia, tan importante lo que hemos hablado durante este seminario es el asunto de la santificación. Es el momento ahora de preparar nuestra mente para poder morar en la presencia de Dios, porque no va a haber nada impuro en la presencia de Dios. Por lo tanto, el carácter tiene que ser transformado ahora. El cuerpo lo será cuando Cristo venga, pero el carácter, familia, ese proceso de prepararnos para poder morar en la presencia de Dios, esa purificación tiene que ocurrir ahora. Y dice Nahum capítulo 1 versículo 9, que la aflicción no se levantará dos veces. Gloria a Dios, familia, porque la promesa es que nunca más la aflicción, el pecado, la maldad, el enemigo nunca más se levantará. Cuando el lago de fuego destruye y acabe con todo los perdidos, cuando ya no quede ni el Hades ni nada, no quede vestigios de nada. El único evidencia, el único remanente, lo único que va a quedar en muestra del sufrimiento y de todo lo que quedó aquí van a ser las manos, los pies, el costado y la frente de Cristo Jesús, que los llevará por el resto de la eternidad como recordatorio de su amor, de su entrega, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando entonces todo se ha destruido, cuando todo se ha acabado, el lago de fuego consume y destruye a todos y los perdidos ya no existan más, entonces, familia, adivinen qué va a pasar. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice Juan: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Gloria a Dios, familia. Entonces, ¿qué va a hacer Cristo? Yo me imagino nosotros en la ciudad, nosotros viendo estas escenas, ¿verdad? Momentos dolorosos, difíciles, pero sabemos que Dios es justo y fue bueno y le dio una oportunidad a cada persona. Y toda persona que no está en la ciudad no es porque Dios no lo quiso, sino porque esa persona no lo aceptó. Y después de ese sufrimiento, ese dolor, familia, entonces vamos a ver qué cosa. Vamos a ver a Cristo crear nuevamente. ¿Cuánto tiempo durará? Pues me imagino que serán 6 días también, ¿verdad? La Biblia no especifica cuántos días, pero me imagino que nosotros sentados todos en las paredes de la santa ciudad, viendo a Cristo, ¿verdad? Sea la luz, ¿verdad? Sea el firmamento. Vamos a ver todo este espectáculo de la creación nuevamente, familia. Vamos a verlo, ¿verdad? Y dice claramente, familia, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Dios va a hacer cuando Cristo recrea esta tierra, este cielo nuevo y esta tierra nueva nuevamente, ¿qué va a ocurrir, familia? Cosas que ningún ojo ha visto, ni oído escuchado, ni mente ha concebido. Significa que lo que va a crear Cristo después de la destrucción de la superficie de la tierra va a ser mejor que lo que Adán y Eva vieron. ¿Por qué? Porque ellos vieron la creación en su estado original. Dice que lo que nadie, ningún ojo ha visto jamás, 1000 veces mejor, podemos decir que será el cielo nuevo y la tierra nueva. Y yo digo, gloria a Dios por eso, familia. Ya no existirá más maldad, más violencia, más egoísmo, guerras, suicidios. Nada más es la promesa que tiene. ¿Y cuál será el menú en este cielo nuevo y en esta tierra, familia? ¿Cuál será el menú? Pues, familia, el menú divino, el menú celestial que habíamos hablado, ¿verdad? Esa vegetación, esa alimentación original volverá a ser nuestra alimentación por el resto de la eternidad. Así que si usted todavía no se ha puesto en línea con el menú divino, yo le exhorto que le pida al Señor que lo ayude a hacer esos cambios en su vida. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no va a haber McDonald's, en el reino de los cielos no va a haber pollo frito, en el reino de los cielos no va a haber nada de eso, familia. Así que ahora es el momento de preparar nuestro paladar también para las cosas espirituales. Y la pregunta que a veces la gente se hace, ¿qué estaremos haciendo por el resto de la eternidad? ¿Verdad? ¿Qué estaremos haciendo después que termine el milenio, después que termina todo y Dios se recrea todo, el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Qué estaremos haciendo? Pues, familia, seremos turistas
universales, ya no estaremos limitados, acuartelados a este mundo, podremos explorar el infinito universo. Y si entráramos científicamente, el universo, familia, los científicos dicen que es infinito, ellos ni saben cuánto hay, billones y billones y billones y billones y billones y billones y billones de galaxias, de constelación de galaxias. O sea, el universo infinito, Dios volverá y empezará a crear, a seguir creando, el universo se ampliará y nosotros estaremos explorando el universo por el resto de la eternidad. Y a veces nos creemos muy grandes porque vamos a vacacionar a Francia o porque vamos a vacacionar a Hawái, nos creemos que esa es la gran vida, familia. Eso no será nada con lo que podremos ver por el resto de la eternidad. Pero por 6 días, familia, estaremos explorando el universo. Pero en el séptimo día, adivine qué va a ocurrir. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, y de mes en mes, ¿verdad? El árbol de la vida cada mes da el fruto nuevo. Y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Por 6 días, familia, estaremos disfrutando y deleitándonos de todas las maravillas que Dios ha creado para nosotros. El universo infinito estará a nuestros pies, será nuestro patio. Pero cada séptimo día, como estamos haciendo ahora, regresaremos aquí a la tierra, a la sede del reino celestial. ¿Para qué? Para tener un culto de adoración, para darle gracias a Cristo, para alabarlo y glorificarlo. ¿Por qué? Porque nos ha redimido, porque nos ha santificado, porque nos glorifica, familia, por toda la obra que hizo, porque nos ha creado. Todos seremos gloria y honra y alabaremos al Cordero, al Padre, al Espíritu Santo, dándole gloria por todo lo que ha hecho por nosotros cada séptimo día. Así que por eso le digo, póngase en línea ahora con el reino de los cielos, en la alimentación, en el sábado, en todas las cosas que Dios nos está llamando, familia. Pero ¿sabes cuál va a ser la mejor parte del reino de los cielos? ¿Verdad? Glorioso será esos cultos divinos cada sábado. Pero la mejor parte va a ser ¿qué? Apocalipsis capítulo 21. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Familia, ya el pecado que nos separó de Dios ya ha sido resuelto, regresamos y somos restaurados nuevamente, plenamente, totalmente y completamente a la presencia de Dios, vestidos nuevamente de su gloria, de su carácter, familia, y tendremos una comunión íntima, cara a cara, dice Apocalipsis capítulo 22, con nuestro Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, familia. Podremos compartir y disfrutar, esa va a ser la parte más linda, estar a los pies del Señor, compartir con Él y Él seguir mostrándonos, porque por el resto de la eternidad estaremos aprendiendo de Él. Nunca parará, nunca terminará. Si a usted le gusta leer, si le gusta aprender y estudiar ahora, usted se va a gozar en el reino de los cielos, familia, porque eso es lo que viene. Y más aún dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros, familia, hemos sido adoptados a la familia divina por medio de Cristo Jesús, y nosotros entonces somos ahora los hijos, los príncipes y princesas del reino celestial, familia. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Ese es el gran privilegio que Dios nos ha concedido, familia. Esto es lo que Dios quiere, pero eso es una decisión personal diaria que usted tiene que hacer, de tomar la decisión de decir: yo quiero darle una oportunidad a Dios, yo prefiero darle esa oportunidad al Señor por lo que está pasando en este mundo, los dolores, las dificultades, los problemas. ¿Qué más tiene que hacer Dios para abrir los ojos y decirte: mira lo que yo tengo para ti, mira lo que quiero ofrecerte? No hay ninguna otra esperanza en este mundo, no hay nada mejor que lo que Dios está prometiendo, familia. Nada llega hasta ni a los tobillos, a los pies del plan de salvación y lo que Dios anhela para nosotros. Entonces, ¿cuál es el llamado final? Si no lo has hecho, dale la oportunidad al Señor, dile al Señor: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, enséñame tu gloria y empieza a vivir para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente.